desconcertante realmente, o sea, uno tiene muchas expectativas, pero realmente seamos, digamos, se aporta poco, pero sépanlo pues. Estuve en la clase que lo importante en el diagnóstico de estas enfermedades de neoplasia, pues, es el diagnóstico precoz. Pero la aparición de estos marcadores tumorales, la finalidad fue lo siguiente. Ustedes ven que en gran parte de estos procedimientos para diagnosticar la enfermedad son cruentos los procedimientos, llámense biopsias, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí algunos investigadores dijeron, vamos a inventar o proponer algunos métodos que impidan estas intervenciones invasivas, ya que son pacientitos que realmente sufren. Entonces, a través de exámenes de laboratorio, se pretendió, y con algunos se ha obtenido algún éxito, que es el que realmente veo que el colega que me precedió, el PSA. El PSA es el único que aporta algo en el manejo de cáncer de próstata. Los demás van a ver ustedes que parece algo así como cuando ustedes ven esas casas naturistas, tal hierba sirve para todo, ¿no? Para el cáncer, para el resfriado, para el igualito, algo así. Rápidamente este concepto se cayó, pero vean ustedes en qué consiste, si saquen sus conclusiones. Bueno, está de más que ya me ponga a tocar estas cosas, pero el cáncer a nivel celular es cuando todo lo que es los mecanismos de control de una célula pues se alteran, ¿no? Entonces no hay regulación, sobre todo en la reproducción, tanto como en la calidad de las células y como puede invadir los tejidos y órganos que implicaría la metástasis, ¿sí? Bueno, acá no se me tienen cosas de oncólogos, pero vean ustedes cómo tienen ustedes los cánceres, las muertes. Esta es la fuente, esa es al año, si no me equivoco, y la cantidad de muertes que producen, los casos nuevos, y ya lo que decía aquí el colega, ¿no? Justamente el cáncer de próstata, fíjese, 38.000 muertes, pero casos nuevos 200.000. Pero la sobrevida, que es lo que le interesa, cuando un pacientito está, le toca esta enfermedad, dice, doctor, ¿y cómo es? ¿Cuánto voy a vivir? Si me someto a tremendas que me saquen de todo, etcétera. Y entonces el paciente lo interesa. Justamente el cáncer de próstata es uno de los que más sobrevivencia da, 77% a los 5 años. En cambio, abajito está de repente el cáncer más terrible, el de próstata, perdón, el de páncreas. Por más que le sometas a los mejores tratamientos, máximo una sobrevida a 5 años, 3%. Ustedes ven ahí, pues, ¿no? Que de los casos nuevos de 27.000 o 25.000 o 26, casi todos se mueren. A los 6 meses están muertos. Y así. ¿Qué son marcadores tumorales? Marcadores tumorales, como bien lo dice ahí, son sustancias producidas por la mismo tumor o producidas por el huésped ante la presencia de un tumor maligno. Lo que se pretendió fue lo que viene. Perdón. Ya. Esto, de que dosando estas sustancias en general, nos iban a dar información sobre la actividad del tumor, sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico, etcétera, etcétera. Lastimosamente no aportan esa información, realmente no. Salvo eso que es el PSA. Bueno, este es el ideal de un marcador tumoral, ¿no es cierto? Que su concentración sea proporcional a la masa tumoral, que nos dé, la verdad que era muy iluso, ¿no? Que a través de un marcador X, ¿no? De una sustancia X, midiéndola, me dé qué tipo histológico, qué localización, esto, para obtener esto tienes una biopsia, ¿no? Pero en fin, se pretendió obtener mediante determinación de estos marcadores todas estas características. Bueno, como los marcadores estos tumorales se hacen a través de la inmunología, evidentemente, como ustedes ya conocen, el marcador tumoral ideal desde el punto de vista epidemiológico, lo ideal sería pues que tenga especificidad 100% y señal 100%. O sea, si yo tengo una población de 100, ¿de acuerdo? De 100 casos, y específico va a ser un marcador, cualquier premio, que todos los casos que me detecte sean la enfermedad que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo verdaderos negativos y falsos positivos, ¿no?
tengo, ¿de acuerdo? Pero el gran problema es que si yo tengo, por ejemplo, 100 casos, 80 casos en una población de 100 y solamente me coge 30, yo sé que esos 30 sí son esa enfermedad, pero se le escapa una gran cantidad de 50. Entonces, para eso tengo que sumarle la sensibilidad. Entonces, yo tengo que tener una prueba que todos los que me capten realmente es esa enfermedad y que me capte toda la población enferma, ¿no? Entonces, llegar a esa especial sensibilidad, hoy por hoy con las pruebas de quimioluminiscencia, etcétera, etcétera, se está llegando al 98, 99%, sobre todo por bancos de sangre. Y evidentemente pues la población sana y el cutoff que es. Factores que influyen en la concentración de estas sustancias, la producción del marcador, la relación a la sangre, todos estos factores que pueden intervenir en la presencia o no de un marcador tumoral. Ya entramos un poco en tema. Clasificación de los marcadores tumorales. Marcadores producidos por el tumor, ¿de acuerdo? Antígenos oncofetales, que son... Van a ver ustedes que cada tipo que se le ocurre un marcador, le ponen números, nombres, etcétera, pero unos cuantos nomás tienen que saber, ¿no? Y como les digo, realmente ayudan bien poco, ¿no? Salvo este. De repente la beta-2-glucoglobulina también podría ser. Ya ven. Aquí están las características, ¿sí? Los que son producidas, y los que son producidas por el huésped, citoquina, ferritina. Lo que pasa es que inicialmente se manejaba 5 o 6 marcadores del siglo XXI para pulmón, qué sé yo, pero ahora todo, hasta hormonas que son conocidas y que se utilizan para otras cosas, también están consideradas marcadores tumorales, entonces como que ya se manoseó mucho la cosa. Cualquier cosa es marcador tumoral ahora. Por su sensibilidad, pues hay quienes de alta sensibilidad y especificidad, el antígeno prostático, y después otras características, ¿no? Como les decía, se detectan por métodos de inmunoanálisis, radioinmunoensayo, que es complicado y peligroso, y estos dos, ¿no? El ELISA, que es el más conocido, y quimioluminiscencia, y después el MEIA, que es lo mismo, una variedad de ELISA por micropartículas, ¿no? La vida media de algunos marcadores tumorales, AFP, no es la AFP de los ahorros. Es el alfa-fetoproteína, la beta-HG, la beta-2-microcalcitonina, CA125 para ovario. Se creía que tal cosa era para esto, pero no, tiroglobulina para tiroides, ¿no? Pero realmente no. Al final uno termina haciendo biopsia, termina haciendo otros exámenes, pero solamente diagnosticar, ninguno diagnostica, ninguno. Para lo que más sirven es para evolucionar el tratamiento y para pronóstico, pero para diagnóstico ninguno, ¿eh? Su vida media. Ahora, empecemos de repente a dedicarle algunos minutos al antígeno prostático, es así. El PSA es una glicoproteína muy parecida a la calicreína, etcétera, de glandular humana y a la proteína fijadora del humano. Es un marcador del tejido prostático, pues no del tumor prostático, ¿ya? De ahí eso explica por qué algunos resultados un poco desconcertantes. Nos sirve como parámetro de detección, le hace ahí diagnóstico, ya que su actividad tumoral es del 48%, ya empiezan los problemas, ¿eh? Decíamos 100%, 100%, no, en ninguno van a ver ahí. 48%, valores por encima de 10 nanogramos reflejan malignidad en el 97%, pues ya puede. 10 nanogramos tener eso es bastante, realmente es más, van a ver ustedes cómo se interpreta eso. Y ya, y su ausencia indica malignidad en el 88% de casos. Eso tomen un poquito con pinzas, ¿eh? Pero sí van a ver cómo es. Entonces, haciendo un resumen, van a ver después los otros datos que nos pueden ayudar. La química es una glucoproteína, aquí empiezan los problemas. Pues. Producción. Salvo alguno que otro, por ejemplo, el beta-HCG, sí, ¿no? El beta-HCG es producido única y exclusivamente por la placenta, ¿no? Y en situaciones de embarazo o cuando hay problemas de tumores que son trofoblásticos, etc. Pero en general todos estos antígenos de alguna manera son producidos también por otro tipo de células. Entonces no hay exclusividad en eso. Y de ahí viene este gran problema que deben tener mucho en cuenta. En algunos no es tan, digamos, tan desalentador, pero en la gran mayoría sí. Van a ver en algunos en que es terrible la cosa. Bueno, repito. El PSA es producido por las glándulas salivales y mamarias
y son las epiteliales de la próstata, no del tumor. Valores normales varían con la edad. Ahí tengo unos cuadritos, creo, de edad. El valor normal menor de 4 nanogramos. En personas que tienen 45 años debe salir menor de 2.5, perdón. Y a mayor edad, pues esto, ¿no? 6.5. Miren, menos mal que el PSA en condiciones benignas se eleva, o se altera, se eleva, en situaciones relacionadas con la próstata. Van a ver ustedes que van a tener marcadores tumorales que, digamos, el CA125, que es para ovario, también se eleva en endometriosis, en fumadores, etc. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar? Más bien, realmente no cumple su función para lo que fue hecho, ¿no? En condiciones malignas, o sea, de tumor, sí, en carcinoma prostático, metástasis de carcinoma prostático, ahí sí. Por eso les decía que ese es el que es el marcador tumoral que en mayor grado, de acuerdo, cumple con el propósito para los cuales se inventaron, por valga la expresión, estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacerlo? Algo como que les decía su profesor anterior. El valor normal del PSA, hay un PSA total y un PSA libre. Lo que más se hace en laboratorio es PSA total. PSA libre cuando hay estas pequeñas dudas. Cuando caen esta cifra, ustedes simplemente siguen la evolución del paciente. Cuando es mayor de 10 NG, bueno, pues biopsia. Y cuando es de 0 a 4, pues nada, ¿no? Seguir. Evidentemente esto, como les digo, varía con la edad. Y aquí evidentemente también van a terminar con la biopsia. Por eso les decía, ¿por qué se asaltaban estos? Por ejemplo, en PSA, una biopsia de próstata no es tan, digamos, tan inofensiva. Ahí veía con a mí solamente me han hecho ustedes ven que eso lo hacen con una pistolita ahí y es con ecografía, es dirigida, pero a la hora que el urólogo dispara, atraviesa generalmente el colon. Por eso es que antes y después de esta biopsia, pues hay que tomar antibióticos, porque ustedes saben que uno de los cavidades donde más flora hay es en colon. Entonces hay gente que ha terminado después de una biopsia prostática con septicemia y muerte. Por eso les decía, para evitar estas cosas invasivas es que se querían hacer estos marcadores tumorales, pero nunca un marcador tumoral va a reemplazar, en este caso, por ejemplo, bueno, creo que no le pasaba ahí, el tacto rectal. No, el mejor marcador y el mejor examen, hasta mejor que un diagnóstico por imágenes, es la experiencia del tacto del urólogo. Y he visto urólogos con buena experiencia, dicen, bueno, este es tal cosa, es hipertrofia, este tiene un nódulo, es cáncer, el PSA debe estar con tal cosa, o sea, predicen todo lo que va a venir. O sea, como si tuvieran ahí un lector realmente. O sea, nunca van. Existe, como les digo, el tacto rectal, que yo soy, bueno, esas tabúes y ideas tontas que hay para no hacerse tacto rectal. Y ahí está, hay gente que solamente se hace PSA pasados los 35 años. La verdad que estoy viendo, como hacemos algo de patología, ¿no? También gente joven, haciendo ya problemas prostáticos y cáncer. Y nada, eso se puede prevenir haciéndose un chequeo anual de PSA, que pueden algo ayudar, he dicho que no vale para el diagnóstico, pero de repente por ahí, ustedes saben que el gran número de estas neoplasias son asintomáticas y el pacientito puede estar con cáncer avanzado, que no es lo común. Y el PSA inclusive, aún en esos casos puede estar negativo. Entonces la gente digo, doctora, hágame solamente PSA cuando van a la clínica. Por favor, que también lo examine el urólogo, ¿de acuerdo? Y hay resistencia a eso. Entonces ahí tenemos. Inclusive ustedes ven ahora que en otros sitios, antes de entrar a un trabajo, etcétera, te hacen una endoscopía gástrica y te hacen una colonoscopia. El cáncer de colon, olvídese, es tremendamente, casi como el cáncer de páncreas, es muy agresivo. Bueno, lo que han visto ustedes, los valores de PSA van aumentando conforme avanza la edad, ¿no es cierto? Y es obvio,
Se dice que más o menos el 80% de las personas pasadas los 60 años tiene algo de hipertrofia benigna del próstata, lo cual se manifiesta con disminución del chorro urinario, nicturia, poliacuria, etc. Pero si ya la molestia es muy que invalida al sujeto, pues se mutila, pues no estamos contra cáncer es mutilar, ¿no? Así como les decía, en diagnóstico evitar estas intervenciones también es terapéutica. Yo no tengo nada que hacer contra los oncólogos, pero estamos en la etapa de frente a un tumor sacarlo, no tenemos otra cosa. Y lo otro es la quimioterapia. Hay una gran tendencia ahora a evitar la quimioterapia, ¿no? Porque es algo de matar células a la que venga, ¿no? Entonces, he visto aquí que jóvenes con artículos que ustedes ven que ya están utilizando cosas un poco más naturales, etc. Tampoco de llegar a ese extremo, pero hay investigadores justamente de esa universidad. Hay una investigadora no me acuerdo en qué universidad que la conocí, que está sacando una serie de alternativas menos agresivas a la quimioterapia convencional que tenemos, ¿no? Una de las cosas más deprimentes es entrar a una sala de quimioterapia y ves ahí pacientes vomitando, sin pelo, que se tanto que hablan de calidad de vida, eso no es calidad. ¿Qué nos aporta el antígeno prostático? Para el pronóstico y el seguimiento, ahí sí. El PSA es el mejor marcador de seguimiento para el adenocarcinoma localizado. Y se normaliza, o sea, imagínense ustedes, después de una prostatectomía, los 2 o 3 días ya está normalizado. Se supone que este PSA está por encima de 10, ¿no? 10, 15. Después de 12 meses se normaliza una radioterapia, ¿de acuerdo? Y monitoriza la velocidad de metástasis. Ahí veo que la metástasis más frecuente es hacia hígado y después hacia columna lumbar. Muchos pacientitos, como decía el colega, vienen a la consulta, no tanto por problemas de tipo urológico, sino por dolor lumbar, y es un cancerano. Entonces, 1/3 de los cánceres de próstata no produce PSA. De ahí que el PSA en la vida va a reemplazar a un tacto rectal o algún otro procedimiento. Y sale negativo, imagínense, en aquellos cánceres que son los más agresivos, que son los menos diferenciados o indiferenciados, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a otros marcadores y van a ver ustedes para qué se pretende que sirvan, y realmente no lo es tanto. El CEA, o antígeno carcinoma embrionario, descrito en esta edad, y se relacionaba con carcinoma colorectal y metástasis. Es un marcador inespecífico, ¿ve? Y puede amenazarse también en otras patologías. Van a ver ustedes todo lo que es. ¿Ya ven? Terrible, ¿no? Acá están sus valores normales, qué sé yo. Ya estamos viendo que en valores normales también está influenciado en pacientes que tienen EPOC, enfermedad obstructiva, insuficiencia renal, entonces ya no es tan específico. Miren, condiciones malignas, si decíamos que era en cáncer de colon que se alteraba, mira, también en una serie de otros cánceres, ¿eh? Y aquí hay condiciones clínicas, no ha salido muy bien la gráfica, está la fotografía, pero no sé, entonces, ¿qué me aporta? Pues el SEA solo realmente no, de repente por ahí asociado a otros datos, ¿no? Pero por sí solo nada. Y así la gran mayoría que vamos a ver a continuación, pero tenemos que mencionarlo. No sirven como screening, valores normales para esto. Entonces, bueno, todo es negativo, tan negativo que realmente uno se desanima un poco, ¿eh? Alfa-fetoproteínas, de repente es un poquito más, un poquito mejor. Una glicoproteína, esas son sus características, y se sintetiza en el feto, es por eso, ¿no? Porque todo lo que es un poquito exclusivo de algún órgano del tejido, más vale con marcado tumoral, pero aquellas sustancias que las puede producir cualquier célula no va a aportar mayor cosa, y sacavitilina. Entonces, principales, digamos, aplicaciones en tumores germinales. Y últimamente también yo no hago patología, pero por lo que escucho, tumores germinales, seminomas, etcétera, en jóvenes, que es un cáncer de jóvenes, puede aparecer. Entonces, un cáncer, una tumoración en el testículo, etcétera, el clínico, además de las demás imágenes que pide, 2 alfa-fetoproteínas y también pide beta-HG y pide SEA, ¿no? En hígado también vale, para que vean ustedes cómo de testículo a hígado.
Este sí nos ayuda, es obvio, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta beta-HCG solamente se produce cuando hay embarazo, ¿no es cierto? Más lo utilizamos nosotros para diagnóstico de ¿qué? De embarazo, ¿no? Cuando hacemos, y cuantitativa para que nos dé la semana de gestación. Pero sucede a veces, creo que alguna pregunta viene por ahí, en el sentido de que el ginecólogo, etcétera, el ecografista, hace una ecografía vaginal y solamente ve placenta, no ve feto. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hay proliferación de tejido placentario, en los cuales tenemos dos posibilidades. Digamos, la expresión benigna de esta proliferación de tejido placentario es la llamada mola deiforme, y la versión maligna, que sí es bien agresiva, es el coriocarcinoma. Entonces, tiene una vida media de esto y producida pues en la placenta solamente, ahí sí. ¿Dónde se aplica? En coriocarcinomas, en tubos germinales, porque todo lo que es ginecológico viene de una célula madre única, ¿no? Con componente placentario, carcinoma cerebral y seminomas. Este es un dato más o menos bueno, ¿sí? Cuando ustedes dosan, ¿de acuerdo? beta-HCG en LCR versus suero y es mayor de 5, indica que hay metástasis cerebral. El seminoma, ¿de acuerdo? Si es bien indiferenciado, rápidamente da metástasis cerebral. ¿Ve? Ahí sí, bastante, digamos, limitada su uso, ¿no? Eso es lo bueno, pues no como el SEA que vimos que sale en todo un montón de situaciones benignas, ¿no? ¿En cuándo se puede ver este beta-HCG alterado? En el embarazo es normal, ¿no es cierto? Porque inclusive no sirve para no. Pero también en consumo de marihuana se ve beta-HCG. Y condiciones malignas todas sí tienen alguna relación, ¿no? Tumores transformativos gestacionales, la mola, que es benigna, el coriocarcinoma, que es tejido placentario maligno, y tumores testiculares. Por ahí también se tiene mama, pulmón, vejiga, pero realmente la clínica nos ayuda a diferenciar bastante. Junto con el PSA, son los que más aplicación tienen. Los demás realmente, poco, no digo que no valen para nada, pero en algunas asociaciones sí ayudan mucho. O en pacientes que no pueden ustedes intervenirlos, como he escuchado pacientitos que tienen 70, 80 años, bueno, hay que... Esto también, la beta-2 microglobulina, porque sus antígenos proceden de leucocitos y del sistema HLA, y la principal aplicación clínica se relaciona a mieloma. Pero ustedes cuando sospechan mieloma, cuando ya han hecho sus clases de rayos X, ¿no? Cuando ven lesiones líticas, sobre todo en hueso, en cráneo, y por ahí los radiólogos son muy expertos en ver esto, entonces imagen lítica en el cráneo, etcétera, etcétera, descartar mieloma. Entonces la beta-2 microglobulina si está alta, sí, ayuda bastante. Niveles se encuentran en el caso de mieloma múltiple, por ahí también, bueno, se filtran algunas cosas, puede ser porque comparten antígenos, pues o sea, son bastante, los antígenos que utiliza para ver marcadores tumorales no son pues monoclonales, etcétera, como los E24, o sea, son antígenos gruesos, groseros. Entonces es fácil que haya reacciones cruzadas o que compartan antígenos con otro tipo de células, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ya saben ustedes, el sistema HLA, entonces están ahí, pues, linfocíticos, ¿no? Pacientes con valores mayores de 3 tienen un mal pronóstico, ¿no? Eso sí. Por eso les ven ustedes que si en algo ayudan los marcadores tumorales, es en pronóstico y en evaluar el tratamiento. Pero en diagnóstico no más o menos. También, pero el gran problema del CA-125, si no fuera por esto, sería muy muy bueno, ¿eh? Pero en el Perú la mujer peruana tiene mucha endometriosis. ¿Por qué? No lo sé. No encuentro datos sobre eso. El CA-125 es una mucina, se produce en el conducto de Müller, ¿se acuerdan? Que después ya se desaparece. Ese es el valor normal, ¿de acuerdo? Donde más aplicaciones tenemos en cáncer de endometrio, pero donde más lo utilizamos en el cáncer de ovario.
Generalmente cuando el ecografista ve alguna lesión en ovarios, sobre todo quistes, etc., ellos quieren saber si eso o no pudiera haber alguna relación con cáncer. Te piden CA-125. Pero a veces esta pacientita puede tener un problema de ovario, de enfermedades poliquísticas, etcétera, etcétera. Y eso a su vez también puede estar asociado con endometriosis. Entonces ahí es el caso. A veces hay casos de endometriosis que te dan tremendos valores, ¿verdad? 200, 300. Y a veces el cirujano, antes de programar su intervención para un quiste de ovario o un tumor ovárico, se vale del PSA, ¿no? Dice, esto está bastante alto, ¿de acuerdo? Mucho. Cuando sube, realmente sube a 50, 60, 200, entonces dice, no sería raro que a la hora que ingrese me encuentre con un cáncer, ¿de acuerdo? Y tiene que ser estudiado, sea por congelación, y si hay extensión linfática, pues tiene que ser todo un barrido linfático, etc. Pero también vean ustedes endometrio con endometriosis, en cáncer de endometrio que es muy, muy agresivo, pero en buena hora que no es su casuística tan alta. Y también otros cánceres en los cuales puede cruzar con CA-125 elevado. Pero esto sí, en esto ayuda bastante. Seguimos con CA-125, evidentemente aquí, pues, ¿no? Elevado en el 50% de estadio 1. Ahí es donde hay que diagnosticar o algo de valor diagnóstico, el cáncer de acuerdo de ovario. Pero si ya lo tenemos en estadio 2, 3, etcétera, bueno, pues ya no vale mucho la pena, ¿no? Generalmente ustedes ven que estamos hablando de que fuera sensibilidad o especificidad en valores bajos realmente, ¿no? Que no aportan. Una prueba, sea cual fuere, sobre todo inmunológica, que se maneje sobre estos valores, realmente aporta mucho. Evidentemente, por ejemplo, en este caso va a tener 95% de sensibilidad, pero cuando ya la neoplasia puede ser grado 3, 4, entonces ya para qué, ¿no? El 15-3 con glándulas mamarias, perdón. Pero ven ustedes también por qué el gran problemita. Hay condiciones benignas en las cuales también el CA-15-3 se me puede estar, sobre todo el hígado. El hígado pues tiene una serie de, todas las células prácticamente de la economía también son compartidas con lo que serían antígenos de superficie, con las células hepáticas, ¿no? Entonces, en condiciones que no tienen nada que hacer con problemas de cáncer de mama o cáncer de pulmón, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, etc., puede alterarse el CA-15-3. Algunos datos de este marcador tumoral: 25 a 30% de tumores de mama localizados, bajo, pero en fin. Eso sí, cuando hay metástasis, la gran mayoría de ellos sale elevado. Pero ya pues un pacientito que tiene cáncer de mama metastásico, ya pues el aporte de que esto salga elevado poco tiene que ser, ¿no? No sirve como screening, casi lo común a todos estos, no sirve de diagnóstico. Diagnóstico precoz de la recidivia, estamos hablando como de metástasis, y esto sí se ha visto en algunas cosas. A veces la combinación de marcadores como que mejora un poco la performance de, ya sea de evolución o para el diagnóstico. Si yo una pacientita la evoluciono con CEA, antígeno cerebral y CA-15-3 durante algún largo tiempo, bueno, o sea, si le hiciera solamente CA-15-3, de repente no va a tener mucha información. Si a eso le agrego el CEA, pues de repente sí voy a tener bastante más. Y el control evolutivo del cáncer de mama con metástasis, que es uno de los cánceres, tengo entendido, que aún teniendo metástasis puede haber opciones de tratamiento más o menos exitosos, ¿no? CA-19-9, básicamente dirigidos a páncreas y vías biliares. Sin embargo, basta que el hígado funcione un poquito mal y ya no viene con problemas, ¿no? Artritis reumatoide, enfermedad tiroidea, etc. Pero sí, en condiciones de tumores digestivos en general, en todo tumor de tipo digestivo, este CA-19-9 está elevado. Y se resalta aquí páncreas, ¿no? Y ustedes ven que es del cuadro que vimos en
al inicio, es el que prácticamente la expectativa de vida a 5 años apenas si es de 3-4%. Para páncreas, 20% si es de menor de 3 centímetros, o sea, bien poco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener valores bien elevados de 19,9 cuando el tumor de páncreas pues sea de 1 metro, ¿no? Ya pues tampoco me aporta mucho, ¿no? Va contra todo el principio de lo que es la oncología, ¿no? El diagnóstico precoz. Y en casos avanzados, ya pues, ¿qué hago yo con un caso avanzado y teniendo 19,9? No. Y en cáncer gástrico casi lo mismo, ¿no? 27% apenas en enfermedad localizada y 70% en metástasis avanzada. Por eso les digo que si bien con el PSA se empezó y se creyó que se iba a tener lo mismo otros marcadores tumorales, pues la realidad ha sido otra, ¿no? Un poco realmente. Por eso que ya su uso está cayendo en desuso. Es más, algunas entidades ya de tipo control, FDA, etcétera, como que ya no le dan pase ya a marcadores tumorales, porque hay infinidad de marcadores tumorales. A mí se me ocurre investigar cualquier sustancia en una entidad y veo que sube un poquito, ya es un marcador tumoral, no es así, pues ya, como dijo Belva, como que se ha prostituido el uso del marcador tumoral. A cualquiera le pueden llamar marcador tumoral y no es así, ¿ya? SCC es un marcador difícil de dosar cada uno o tiene relación con el autor, o tiene relación con las células, tiene celulinemia. Es una glucoproteína, epiteliolos escamosos, ¿de acuerdo? Eso sí. Pero para epiteliolos escamosos, la inmunistoquímica que tienen los patólogos, como son Impefrotis, te sacan esto, ¿no? Sobre todo cáncer de cervix. En cáncer de cervix, con la conificación, con pequeñas biopsias. Aquí es muy fácil llegar en cervix, ¿no? Entonces, realmente que el SCC me reemplace a hacer un estudio histoquímico, una biopsia de cervix, no. Este es lo poco que aporta. 16 atendieron por en el estadio 1, bueno, pues, pero 90% en el estadio 4, esto no es ninguna gran noticia, ¿no? Si fuera 90% de positividad en estadio 1, ahí sí, pues sería un gran aporte, ¿no? Asociado a otros indicadores diagnósticos. Pero 90% en el estadio 4, no. Y como les digo, monitorea terapéutica y es un indicador precoz de recidiva. Eso sí. Acá sí, miren, este es otro ejemplo como si fuera el SEA, ¿no? Ustedes ven por la deshidrogenasa láctica, se encuentra en una serie de células, ¿no? Solamente que se dividen en 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 5 y hay más inclusive en relación a su procedencia, ¿no? De qué tejido, etcétera. Entonces los valores normales son estos y, bueno, pues, miren la cantidad de condiciones benignas, entre comillas. Benignas se refieren son patológicas, pero al decir benignas decimos condiciones no cáncer, ¿no? Entonces, no, pero no tiene mucho sentido. Inclusive después de un traumatismo, un futbolista ahí que buenos golpes después de un partido, pues el LDH está aumentado, ¿no? Porque viene del tejido muscular. Pero algo aporta en cáncer de ovario, ¿no? No va a ser nada. Y sobre todo que el LDH tiene que hacer con algo así cuando el número de células cancerosas es sustancial, pues ahí la carga, le llaman carga tumoral, pues ahí el LDH como que tiene valor. Les he sacado toda la información que ha ido sobre marcadores tumorales para tratar de ser neutral, entre comillas, ¿no? Pero hay gente que todavía se sigue dándole mucho valor, pero realmente ustedes ven que no es tanto, ¿no? Tiene un valor pronóstico en tumores germinales. Ya mis ustedes en tumores germinales en detallar BTHCG libre, SEA, ¿de acuerdo? Y también por ahí el LDH. Bueno, ya haciendo una especie de resumen, ¿ven? Miren, este es un estudio un poco antiguo, pero lo que les decía, son 30 casos de cánceres diagnosticados de adenocarcinoma y aquí todos los marcadores que pueden salir positivos, desde el 19,9,
pero con una sensibilidad un poco baja. Y sin embargo, si yo hago 3, sí, pues 3, ¿no? De los 30 casos, como queda positivo. Bueno, pero hacer estos marcadores tumorales, el hecho de hacerlos, algunos son bastante caros, el 72,4. Y sobre todo, como ya los utilizan tanto, entonces no todos los hospitales, no todos los laboratorios tienen todo el arsenal de marcadores tumorales que más o menos pasan de 120. Acá hay un resumen: marcador tumoral, su sensibilidad, especificidad, que tienen alfa-fetoproteínas, VH19-9, para qué están sus indicaciones. Ven ustedes que el que menos, ni siquiera en indicaciones tienen varias, ¿no? ¿De acuerdo? El CA50, etc. Y los falsos positivos. Ustedes ven que casi en todos está metido el hígado, ¿eh? Lo mismo siguiendo. Sí, algunos lo manejan, ¿no? El NSE en problemas pulmonares, sí, en tumores no he visto algunos casos en los cuales han manejado bastante bien problemas de tipo tumor. Pero evidentemente son coadyuvantes, no son los protagonistas en el diagnóstico ni en el tratamiento, etcétera, ¿no? Es un dato más. Ahora, que la tiroglobulina esté alterada en un cáncer de tiroides, es obvio, ¿no? Sí, ahí se produce, entonces ya realmente es como que ya la información es sobreañadida y como les decía, el PSA, ¿no? El PSA de repente que sí, bueno, en cáncer de próstata, que en hiperplasia prostática, en prostatitis leve está bien, pues, pero ya veré cómo descarto esto, de esto es fácil, ¿no es cierto? Bueno, para terminar, como que ya se quiere manejar un poco más y, por ejemplo, hay anticuerpos para diferenciar cáncer de páncreas y pancreatitis crónica. Esto sí es bastante más complicadito, el antígeno PAN, en el cual, leyendo lo que dice ahí, cómo que se puede diferenciar cáncer de pancreatitis crónica. Y eso es un estudio reciente, ¿no? No dice. El que viene, creo, es de riñón. Ahí está bien bonito, ¿no? Si yo mido esos 3 marcadores, ¿de acuerdo? Sí, entre el valor normal y cuando es cáncer, es tremendamente alto, ¿no? Miles de veces más alto. Entonces, esto sí es un estudio del 2013, en el cual ya no dosando 1, sino dosando 3, lo recomiendan en los 3. Acá sí, la cosa está más dirigida, pero estos marcadores, pues sí son de bastante más. Es un producto de investigación. Les aseguro que ningún laboratorio tiene esto. De repente, de acá a unos años, se volverá a retomar el concepto de marcadores tumorales, pero ya con el sentido inicial, ¿no? Pero como ustedes ven, difícil, ¿eh? El laboratorio es muy protagonista en una serie de patologías, ¿no? En una leucemia, en enfermedades infecciosas, etcétera. Pues la inmunología reemplaza lo que es los cultivos de biología. Se pretendió hacer algo de esto con cáncer y la verdad que hay que seguir algo y reconocer que, a excepción del PSA y de la VHCG para coriocarcinoma, bola de piriforme, y CA125 para ovario, lo demás realmente a veces en vez de ayudar confunde. Pero en fin, de eso se trata la ciencia y la medicina, de tratar de aportar cosas y a veces uno no consigue lo que se ha propuesto, ¿no? Pero por favor sepan que hay esta alternativa y sepan cómo manejarla y sobre todo el aporte que les da, ¿de acuerdo? Creo que eso es todo. A ver, ahí está, pues. No, creo que no. El gran tabú, ¿no? El gran tabú de por no someterse a un tracto rectal que no es tan traumático como dice ahí la fotografía, terminas con un cáncer, y simplemente porque a mí no me meten el dedo, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, para los varones sobre todo, cáncer de próstata es bien común. Lo bueno que tiene es que el tiempo de sobrevida a 5 años va casi al 80%, ¿no? Pero igual, pues,
ese 20% puede coger cualquiera. Muy bien, jóvenes. Eso es todo.